Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este tercer CIPAS del curso de Microeconomía Intermedia. Les habla la profesora Leila Bonet Morón. Eh, en este tercer CIPAS del curso de Microeconomía, vamos a revisar la temática de la fase 4, referente a las externalidades y bienes públicos. En este desarrollo del tercer CIPA, del curso de micro, vamos a desarrollar la temática sobre externalidades, tipos de bienes y bienes públicos y las acciones que el gobierno adelanta frente a este tipo de situaciones y este tipo de externalidades. Vamos a revisar algunas actividades, a desarrollar algunas actividades referentes a las actividades, al desarrollo de la actividad y, por último, a revisar dudas e inquietudes con respecto a la temática de esta fase 4. Bueno, inicialmente, pues quiero plantearles, como siempre lo hago, en qué momento estamos de este curso de microeconomía intermedia. Y en estos momentos, como ya les dije ahorita, estamos en el desarrollo de la de la fase 4 dentro del momento intermedio. Esta fase de 4 hace referencia a la temática, como lo dijimos inicialmente, externalidades y bienes públicos. Es una actividad independiente como todas las de este curso de microeconomía, una actividad que tiene 125 puntos sobre el total de el puntaje de este curso. Esta actividad comenzó el 14 de abril y termina el próximo 11 de mayo, o sea que estamos a 12 días de la terminación de esta fase. Igualmente, quiero plantearles o quiero recordarles, informarles, animarlos a que realicen su participación en el evento importante de CACEN, que ahorita se está desarrollando o se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 de mayo en la ciudad de Barranquilla. Están cordialmente invitados a la participación. Es una oportunidad para que ustedes conozcan nuevas teorías, escuchen nuevas propuestas frente a su carrera. Tiene como tema importante industria, turismo y comercio para un futuro digital sostenible. Este evento de Prospecta tiene unos costos que hasta el día de hoy ya ustedes lo pueden revisar en esta tabla que les estoy presentando. Tiene diferentes valores dependiendo cómo vayan a participar, si son ponentes, si son docentes, si son administrativos. Entonces aquí está cada uno de los costos de participar en Prospecta. A partir de mañana 1 hasta el 20 de mayo, pues tiene otros valores. Lo mismo que si no puede participar presencialmente, puede hacerlo de manera virtual, y también aquí en la tabla referenciada, pues están los costos relacionados con el tema. Vamos en estos momentos entonces ya a entrar en la temática del curso. Y como les decíamos, o le decía al inicio de este CIPA, tenemos
tenemos como temática de esta fase 4 lo referenciado a externalidades y bienes públicos. Y quiero enmarcarlos dentro de, la temática y revisar que este tema de externalidades y bienes públicos está considerado como unos fallos del mercado. Recuerde que la teoría plantea que en un mercado de competencia perfecta es el mercado el que define con el juego o la relación entre oferta y demanda, define los precios, ¿verdad? Pero en algunos casos, como en competencia imperfecta, no, hay unos fallos y no es el mercado propiamente el que define los precios. Entonces, se considera en la teoría económica que las externalidades y los bienes públicos hacen parte de los fallos del mercado. Y vamos a revisar entonces estos conceptos sobre lo que a lo que hace referencia, cuál es el concepto y la definición de externalidades y a qué hace referencia cuando hablamos de bienes públicos. Entonces, definimos que la externalidad son efectos que las acciones de una persona o empresa tienen sobre la sociedad en general. Y que estas acciones que se ven reflejadas o que impactan a la sociedad en general no se ven reflejadas en los precios del mercado. Entonces, cuando una persona realiza una actividad, puede causar un beneficio o un daño a terceros que no son considerados como un costo o el precio de una actividad. Entonces, cuando alguien desarrolla una actividad y afecta a terceras personas, ya puede ser de manera positiva, o sea, un beneficio, o de manera negativa, causando un daño a la sociedad en general, entonces hablamos que es una externalidad. Como lo decíamos, entonces, cuando es un beneficio, se puede decir que es una externalidad positiva y hacemos referencia cuando una empresa invierte en, por ejemplo, en investigación, en desarrollo tecnológico, en educación. Todo este desarrollo de la empresa por sí generan un beneficio a toda la sociedad. Y estos beneficios no se reflejan en los costos ni en las ganancias de estas empresas. Entonces, ¿por qué se considera una externalidad positiva? Por ejemplo, la educación. Una persona educada es un beneficio para la comunidad en general. Una persona que aporta, que se dedica a la educación, a la investigación, está generando ganancias o beneficios a toda una comunidad. Caso contrario, hablamos cuando esa misma acción puede generar un daño hacia una comunidad. Por ejemplo, cuando una empresa produce cierto tipo de producto y genera una contaminación, afecta a terceras personas que no están relacionadas con la empresa. O sea, son personas que se ven afectadas por una contaminación, por un desagüe de algunos minerales o materiales a un río. Entonces, todo este tipo de eventos, todos estos tipos de acciones de ciertas empresas están provocando un daño a terceros y estos daños a terceros no están incluidos como un costo dentro del precio del producto. Entonces, esta diapositiva hace referencia o resumen lo que hablamos sobre externalidades positivas. Las externalidades positivas pueden ser externalidades positivas de producción
o externalidades positivas de consumo. Cuando hablamos de producción, quiere decir cuando una empresa produce bienes o servicios tecnológicos, educativos, que benefician a una comunidad, entonces estos efectos positivos ayudan o favorecen a agentes externos a las empresas productoras. Esto se considera entonces como una externalidad positiva de producción. Pero cuando estamos hablando de una externalidad positiva de consumo, es cuando se genera efectos positivos que benefician a agentes externos a los consumidores. Estamos hablando de una vacuna, genera un efecto positivo por el uso de ese producto. Igualmente, ese beneficio, esas externalidades positivas, el gobierno puede intervenir favoreciendo aún más a que esa externalidad positiva se fortalezca. Y en este caso, el Estado puede, por ejemplo, provisionar, por ejemplo, algunos productos o acompañar a estas empresas a que produzcan ese bien o servicio o subvencionar por ejemplo, en educación superior, que se hace ahora de matrícula cero, está apoyando a que se dé una educación superior hacia terceros y esto entonces estamos hablando que el gobierno fortalece este tipo de externalidades. El derecho de la propiedad, cuando se no regulariza a través de leyes derechos de la propiedad, estamos diciendo que el gobierno está a través de unas acciones, está ayudando a aumentar este tipo de externalidades positivas en ambos casos. Cuando estamos hablando entonces de unas externalidades negativas, así como estuvimos hablando en las positivas, que hay unas externalidades de producción, decimos también que hay unas externalidades de consumo negativas en ambos casos. Son negativas, entonces son externalidades negativas de producción o externalidades negativas de consumo. En el primer caso, que son externalidades negativas de producción, es cuando una empresa, por la producción de unos productos o en el desarrollo de su actividad productiva, genera efectos negativos que perjudican a agentes externos a las empresas productoras. Ya habíamos hablado ahorita, empresas que producen contaminación con su producción, o ya sea por los gases que determina su producción, o una empresa de aviación con el ruido que provoca, por ejemplo, a las personas que están alrededor del aeropuerto, o también empresas que sus residuos van a finalizar en el río o en algún fluido. Entonces, esto se habla como la genera una producción, entonces estamos hablando que es una externalidad negativa de producción. Ahora, cuando hablamos de una externalidad negativa por el consumo, estamos hablando, por ejemplo, que en el caso del cigarrillo, la persona que consume ese cigarrillo genera un perjuicio a las personas alrededor de esa persona que está fumando. Entonces, ahí estamos hablando de una externalidad negativa de consumo. ¿Cómo interviene el Estado en este tipo de externalidad, tanto para la negativa de producción como la negativa de consumo? Puede fijar impuestos a las empresas que producen, por ejemplo, los desechos, los residuos, para que empiecen ellos a controlar este tipo de efectos negativos por la producción. Puede colocar multas a las personas que colocan sus desechos en el río
o puede también colocar multas y cuotas de producción para que las empresas produzcan menos cantidad y se pueda mejorar el daño ambiental que está generando este tipo de empresas. Igualmente, y también, por ejemplo, para las personas, por ejemplo, hay ciertas reglas de no fumar en ciertos espacios. Entonces, con esto se controla un poco esos aspectos negativos. El Estado, con sus acciones, puede reducir el daño que estos tipos de efectos pueden tener hacia otros terceros. Y aquí ya decimos, por ejemplo, entonces cómo el Estado a través de impuestos y tasas puede imponer sanciones, impuestos a las actividades que generan daño, con un impuesto a las emisiones, por ejemplo, de carbono, de gases, y esto hace que las empresas reconsideren entonces por el valor o los impuestos que les toca pagar, ellos empiecen a reflexionar sobre actividades que puedan ayudar a reducir este daño que están haciendo o que están afectando la comunidad. Entonces, cada uno de estos impuestos colocado a las empresas ayuda a mitigar el daño que una externalidad negativa de producción genera en una comunidad. ¿Cuál es el otro intervención del Estado? Las regulaciones. El gobierno puede establecer límites o normas que restrinjan las actividades dañinas, límites a la emisión de contaminantes o requisitos de filtración en la fábrica. Entonces, todas estas regulaciones y límites, también como lo dijimos ahorita, se busca disminuir el daño que ofrecen estas empresas. Pueden también ofrecer subsidios. ¿Para qué? Para fortalecer las externalidades positivas. Puede ofrecer subsidios o incentivos para promover actividades beneficiosas. Por ejemplo, subsidios a la educación, como dijimos ahorita, en cuanto a educación superior, unas aportes incentivos para las empresas que estén dedicadas a la investigación o a energías renovables. Y también otra de las acciones o de la intervención del gobierno está en la creación de bienes públicos. El Estado puede proveer directamente ciertos bienes o servicios que generen externalidades positivas, como la educación pública o salud pública. Entonces, este tema sobre las externalidades y los bienes públicos, además de revisar, es importante tener en cuenta todas estas acciones que el gobierno puede implementar para mitigar o fortalecer los beneficios que genera este tipo de acciones. Aquí ya se resumen entonces cuáles son los tipos de externalidades. Ya dijimos que era externalidad negativa y positiva. Y el Estado, a través de una intervención, puede o reducir el daño o el efecto que producen las externalidades negativas, o puede fomentar las externalidades positivas. Y para ambos casos hay unas acciones que el gobierno implementa ya lo hemos dicho, en el caso de las negativas, impuestos, leyes, restricciones, límites, y en el caso de las positivas, subvenciones y ayuda, regulación, por ejemplo, patentes. Como decíamos inicialmente en la primera diapositiva, decíamos que los bienes públicos está considerado como un fallo de mercado, al igual que las externalidades. Entonces, revisamos entonces que los bienes públicos son aquellos que tienen dos características. Es importante aclarar estos conceptos de bien público. Y uno es que los bienes públicos,
la característica es que no son o no excluibles. ¿Qué quiere decir este concepto de no excluible? No se puede impedir que alguien lo use o se beneficie de ellos, incluso si no ha pagado por ellos. Entonces, esto es una característica importante. Los bienes públicos, ninguna persona puede impedir el uso de estos tipos de bienes. Y el otro es rivales en el consumo. El consumo de una persona no reduce la cantidad disponible para otro. Entonces, estas son las características básicas de un bien público, no excluibles y no rivales en el consumo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y sobre todo también para definir el tipo de bienes públicos que tenemos. Un ejemplo de estos bienes públicos, entonces, uno es defensa nacional, el alumbrado público, los servicios públicos en general, porque todos pueden financiarse, beneficiarse de ellos sin que uno reste a otro. Entonces, lo pueden usar y el otro es que el que una persona lo consume no le impide que otra pueda hacerlo. Y otro tipo de bien público, otra clasificación de los bienes públicos, bueno, aquellas eran características y se puede decir que hay otro tipo de bienes, hay unos tipos de bienes públicos. El bien público puro son estos bienes que tienden a ser subproducidos por el mercado. Por eso el Estado suele proveerlo. Cumple con ambas características. O sea, los bienes públicos puros son aquellos que el mercado no los produce y lo produce el gobierno y que cumple con las dos características que acabamos de decir aquí, como son no excluibles y no rivales en el consumo. Ese es lo que hablamos de bienes públicos puros. Otra clasificación son bienes públicos impuros o mixtos. Tienen algunas de las características de los bienes públicos, pero no ambas. O sea, o son no excluibles o son no rivales en el consumo. Un ejemplo de esto es la educación privada. Puede ser excluible porque todo el mundo la usa, pero si la educación pública no es excluible y beneficia a toda la sociedad, será un bien público impuro. En este caso puede haber una combinación de mercado y de intervención estatal cuando hablamos de bienes públicos impuros o mixtos. Otro tipo de bienes son los bienes públicos club, son excluibles, pero no rivales en el consumo. Son aquellos ejemplos de bienes que para la prestación de un servicio se paga una suscripción. Y por último, los bienes comunes o de acceso libre no son excluibles, pero sí rivales. Por ejemplo, la pescación, recursos naturales no puede llevar a la sobreexplotación si no hay regulación. Bueno, aquí está un poco el resumen de los tipos de bienes y ejemplos de cada uno de ellos. ¿Cómo impactan estas externalidades cómo impactan estas externalidades? El mercado produce efectos colaterales a estos sujetos que no son, estas externalidades producen efectos colaterales que no son sujetos, no son los compradores y vendedores que actúan en él. Entonces hay un costo y un beneficio para terceros no requerido ni buscado. O sea, una persona normalmente no ha buscado un daño, por ejemplo, de una contaminación. En el caso de donde es mi departamento, el departamento de Cesar, que tiene una gran producción minera, el transporte de este mineral por las carreteras del departamento ha generado algunas dificultades de salud o a las personas que trabajan directamente ahí, que como es el polvillo que genera el carbón.
Esto no es buscado por ninguna persona externa o estos efectos colaterales, pues nadie los ha buscado, pero están ahí y lo producen estas empresas mineras. Entonces hay un efecto colateral hacia una población o hacia unos terceros que no han buscado estos costos o beneficios. En el caso de que le hablaba el ejemplo, es un efecto negativo. Eh, y las externalidades producen ineficiencias en los mercados e impiden que se maximice el excedente. Entonces, la cantidad, mire, en este ejemplo, normalmente, por ejemplo, tenemos una producción, un equilibrio que se da por la oferta y la demanda privada. En el caso de este ejemplo, que es el plástico, hay una polución, este tipo de fábricas eh, eh, generan una polución en la atmósfera. Entonces, es una externalidad negativa. El costo para la sociedad de producir plástico es mayor que el costo del plástico para los fabricantes. O sea, el costo que genera esto por la contaminación ambiental no está reflejado en el precio del producto, en el costo del producto. Y entonces es mayor, este costo social es mayor que lo que le cuesta al fabricante producir este tipo de bienes. Para cada unidad de plástico producido, el costo social incluye el costo privado de los fabricantes. El costo social incluye el costo privado, pero incluye también un costo de los ciudadanos afectados por esta contaminación ambiental. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, donde miramos entonces hay un equilibrio inicial, como le decíamos, pero hay un costo que no está incluido, o sea, que es el daño hacia terceros de esta contaminación ambiental por la fabricación de plástico y el costo privado de la oferta. Tenemos entonces un costo social que incluye ese daño hacia terceros. Ese costo social que es más alto del costo privado, entonces la oferta se desplaza hacia la izquierda, es mayor y, perdón, hacia la derecha, y entonces volvemos a tener otro punto de equilibrio. El punto de equilibrio inicial que no incluye estos costos, pero después hay un costo que lo que hablamos, un costo óptimo y unas cantidades óptimas que sí incluyen entonces este costo que está generando ese daño a las personas con ese ambiente. Entonces, fíjense que y es un poco lo que ustedes han visto en la guía de actividades, que hay que determinar ese costo social en los ejercicios, ese costo social está por encima del costo privado, del costo de producción. Y, por ejemplo, en una empresa, cantidad de hélices que producen entonces un beneficio también en la comunidad, entonces más bien hay el costo privado, el costo social, como hay un beneficio, está por debajo del costo privado del costo privado. Y hay una valoración que se hace, eh, hay una valoración de ese costo social que se determina por las diferencias entre las dos cantidades, la cantidad de mercado y la cantidad óptima. Entonces, ese triángulo que está en rojo se verifica, se cuantifica y es lo que hablamos del costo social. Ya hablamos de una diferencia entre las cantidades de mercado y la cantidad óptima que incluye ya
ese costo social o ese beneficio, en este caso es positivo, pero en el caso de que no, también incluye ese costo y entonces la oferta estaría por encima del costo privado. Bueno, unos apuntes generales sobre la guía de actividades. Es importante revisar en los primeros, las preguntas 1, 2 y 3. Es importante revisar si son externalidades negativas o es positiva, si es de consumo, si es de producción, y mirar el efecto, si realmente es un efecto, es una externalidad o no negativa o positiva. Creo que las mayores dificultades están en el ejercicio, se encuentran en el punto, las mayores dificultades se encuentran o dificultades, ¿no? De pronto en los puntos 4 y 5. Y voy a tratar de forma general cómo en la actividad en los puntos estos mencionados. En el primer caso, en el punto 4, donde nos dan unas ecuaciones de demanda privada, que es de consumo, una producción que hace referencia a la oferta privada, y nos dan también una ecuación que en el caso del cuarto punto la determina salud pública, en donde ella nos dice qué cantidad se debería consumir para atacar ese efecto negativo que tiene este tipo de producción o este tipo de empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta actividad es encontrar las funciones inversas, o sea, colocar las funciones que tenemos en donde están en función Q de P. Lo que hacemos después es encontrar las funciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar entonces vamos a convertir cada una de estas funciones en función de P. Entonces encontramos para cada una de las actividades de las funciones, perdón, para la función de demanda privada, para la oferta privada y demanda social, encontramos entonces la función inversa, que es determinamos estas funciones que estaban anteriormente en función de Q, las volvemos en función de P. Posteriormente, entonces, identificamos cuál es la función de oferta y demanda privada y cuál es la función de demanda social. Entonces, cada una de ellas la identificamos y la diferencia, ¿qué es lo importante aquí establecer? Tener bien claro cuál es el tipo de función y la diferencia entre la demanda privada y la social refleja la externalidad. En este caso, la demanda social es menor que la privada, lo que indica una externalidad negativa en el consumo. Salud pública puede buscar reducir el consumo. Entonces, ¿qué hacemos para seguir con el ejercicio? Encontramos los puntos de equilibrio privado, o sea, encontramos un Q, un equilibrio entre la oferta y la demanda privada. ¿Y cómo la encontramos? Igualando estas dos ecuaciones, Q1, que es la demanda privada, Q2, que es la oferta privada, y de esta forma entonces encontraríamos el valor del precio privado. Entonces ahí encontramos entonces el precio privado, determinamos el valor y sustituyendo este precio lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones privadas, o sea, entre la demanda privada o la oferta privada, y encontramos las cantidades privadas. Posteriormente a eso, entonces encontramos
los valores óptimos, teniendo en cuenta ya que lo social. Entonces, unimos entonces lo óptimo social, unimos la oferta privada, la demanda privada con, espérese, la oferta privada con la demanda social, que es igualamos Q3 y Q2. Al encontrarlo, encontramos un precio social que es precio social que es menor que el precio privado. Fíjense, aquí estamos hablando de un precio privado, es una externalidad negativa y estamos hablando de una cantidad social. Entonces, si ven, entonces el precio privado y la cantidad privada es diferente, es mayor a el óptimo social. Las cantidades y el precio social son mínimos. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, en este caso lo que hacemos es mirar la diferencia, graficarlo y podemos encontrar el valor de ese costo social. Para el quinto punto, entonces, también hacemos un poco lo mismo. Definimos cuál es la demanda privada, cuál es la demanda social y cuál es la demanda privada. En este caso, en el ejercicio 5, estamos hablando de una externalidad negativa en el consumo, por el consumo de cigarrillos que genera un costo adicional a la sociedad, lo que hace que la demanda social esté por debajo de la cantidad privada. Como hicimos en el anterior ejercicio, primero buscamos la función inversa, después unimos las dos cantidades, la demanda privada y la oferta privada, y encontramos los precios de equilibrio o los precios de equilibrio, precio y cantidad de equilibrio. Igualmente, después entonces unimos demanda social con la demanda privada y encontramos estos mismos valores para ambos casos. Si se fijan en también es menores que el otro punto, y esto entonces nos daría una pérdida social que es buscando la diferencia, podemos encontrar cuál es ese costo social o cuál es la pérdida de excelencia. Bueno, este es el desarrollo de la temática. En el momento, pues, queda grabada la presentación, queda grabada este tercer CIPA para consulta de los estudiantes. Para consulta de los estudiantes se enviará se conectaron. Laura y Caterine, disculpe, no habían conectado y comencé la grabación, pensé que no habían comentado. ¿Alguna inquietud al respecto de los ejercicios, Brandon y Steven, Steven y Laura Caterine? De pronto, profe, repasar como las fórmulas que vamos a necesitar, no sé, es que siempre me confundo, pero pues en las grabaciones pasadas como siempre hacías como un repaso en eso, entonces no sé si puedes decir acá las fórmulas así que podamos necesitar Ok, o ya no, no. después cuando esté avanzando te Mira, o indico un sea, poco. ok, Laura, mira, yo lo coloqué en forma general. Mira, la idea, Laura, estamos en este punto, ¿verdad? Y ahorita ya revisamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un primer equilibrio que es el cruce entre la oferta privada y la demanda privada, ¿verdad?
Después encontramos un segundo punto que es con el costo social, en donde es de oferta con ese costo social y la demanda. Ay, perdón, se me fue. Entonces, aquí este punto rojo nos daría el punto, el costo social, ¿verdad? Con unos datos. Entonces, fíjate, en el primero de los casos, y ustedes me preguntarán dónde tenemos unas ecuaciones dadas, ¿verdad? Que son estas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estas mismas ecuaciones la colocamos en función de P. ¿Qué quiere decir esto? P, por ejemplo, no, pues no quise, como para no alargar aquí la, la exposición. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo despejamos P? Por ejemplo, en el caso de producción oferta privada. P, que está de este lado, y Q2, este 40, y te voy a señalar, ay, perdón. Este 40, por ejemplo, lo pasamos al otro lado, fíjate, P igual a Q2 menos 40. Primero hallamos la función inversa. Aquí está cada una. Mira, por ejemplo, en producción, oferta privada, lo que hacemos es P igual a Q2 menos 40. ¿Cuál otra aquí? Por ejemplo, aquí en este Q3. Entonces, pasamos este 2.5P al otro lado para que nos quede positivo. 80 menos Q3, ¿verdad? Y después este 2.5 que tenemos aquí, tenemos que dividirlo en 80 y en 2.5 y Q3, que sería este valor que tenemos aquí. 80 entre 2.5 daría 32 y el Q3 que tiene un 1 entre 2.5 nos daría 0.4 Q3. O sea, lo que hacemos en esta es colocar estas mismas funciones en función de P. Despejamos P. Al menos esto. Bueno, posteriormente, ¿qué hacemos? Entonces ya sabemos, pero ya están aquí definidas. La primera es demanda privada y la segunda es oferta privada y la función que determina salud pública, esa sería para reducir el consumo, entonces ya esa sería la ecuación del costo social, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería Q3? Entonces, ya están definidas aquí las funciones. ¿Qué hacemos entonces? Eh, Vamos en este caso, Laura y Brando, vamos a encontrar primero este punto de equilibrio donde dice equilibrio. Y fíjense que aquí que se cruza la oferta privada con la demanda privada, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Unimos la ecuación Q1 con la ecuación Q2 porque es lo privado, para encontrar el punto de equilibrio de lo privado. Entonces, acá unimos Q1 y Q2. Acuérdense que eso entonces tenemos que esas dos ecuaciones están en función de P. La variable, mire, son 100 menos 2.5P, lo unimos a 40 más P. ¿Cuál es la variable, la variable incógnita? Pues P. Y nos daría entonces el valor privado de P, que sería, por ejemplo, en este caso 17.14. ¿Qué hacemos con ese valor privado? Lo sustituimos en algunas de las funciones que están acá, este P en la Q1 y Q2 y nos va a dar entonces el precio de equilibrio, las cantidades de equilibrio. Estos 17.14 y 57.14, este es el punto que dice aquí equilibrio, ¿verdad?
Este sería el punto que nos dice donde cruza demanda con oferta privada. ¿Qué pasa entonces después? Lo hacemos entonces para encontrar el costo social o el óptimo social, que sería este punto aquí donde dice óptimo, que es donde se cruza la ecuación de costo social con la demanda privada. Y ya aquí nosotros habíamos definido cuál es la demanda privada. La demanda privada es Q1, perdón, aquí uniríamos la oferta privada, que es Q2, con la ecuación Q3, que es la demanda social. Entonces ya ahí despejando, mires, uniríamos la función Q3 con Q2 y eso nos va a dar unos valores sociales, el precio social y la cantidad social. Fíjense que estos valores son menores a lo que nos dieron los valores con el óptimo privado. Entonces aquí ya tenemos estos valores óptimos que son menores a lo que nos va a dar este punto acá. Y así encontramos entonces el dato de este punto de lo social. No sé, Laura y Brandon, si tienen otra inquietud para no desarrollarlo todo, Laura. No sé si tienes alguna, no sé, sigues con la inquietud con respecto a la forma de hacer el ejercicio. No sé. No, profe, yo creo que ya todo claro. Bueno, y lo otro, Brandon y Laura, es más o menos el mismo procedimiento, ya te comparto. Otra vez el mismo procedimiento, hay unas ecuaciones que nos dan demanda privada, demanda social y oferta privada. En este caso es una externalidad negativa por el consumo de cigarrillos. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Hay unas ecuaciones, eh, ya definimos cuál es la demanda, la oferta privada y cuál es el costo social que nos lo da, en este caso, nuevamente la Q3. La demanda social nos la da Q3. Entonces, encontramos nuevamente en los valores de cantidades y de precio, primero para el privado, segundo para el equilibrio social, y hacemos la diferencia, entonces encontramos cuál es el valor del costo social. Básicamente podríamos decir que es el mismo proceso para ambos casos. Eh, para ambos casos es el mismo procedimiento para encontrar, es muy parecido el proceso para ambos ejercicios, ¿verdad? Eh, pues si quieres, adelantan, Laura, mañana no, pero el viernes, pues tú sabes que podemos conectarnos por ti y si tienes alguna inquietud, igual hablando, podemos desarrollar las inquietudes que tengan con respecto a la actividad. El viernes yo voy a estar conectada, entonces podemos revisar, si quieres mañana adelanta el despegue, ya revisaste ahí más o menos cuánto debe dar los datos y cualquier inquietud que tengas, el viernes nos conectamos y podemos revisar las dudas e inquietudes que tengan. Vale, profe, me parece bien, gracias. Bueno, Brandon, ¿alguna inquietud? Bueno. Buenas noches, ¿no, señora? Ok, entonces, si no hay más dudas o inquietudes, pues la grabación también va a quedar y como les digo a los dos, el viernes podemos conectarnos nuevamente por Teams y podemos revisar cualquier inquietud que tengan al respecto. Si no tienen ninguna inquietud adicional, entonces les agradezco su participación en este
tercer CIPA del curso de microeconomía de la fase 4 con la temática externalidades y bienes públicos. Muchas gracias a ambos por la participación y quedamos pendientes. Cualquier inquietud adicional pueden conectarme por Teams y podemos resolver las inquietudes que tengan. Feliz noche para todos y muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Feliz noche.